Yo soy Manuel Botana, soy estudiante de comunicación en nuestra facultad y comediante o intento de comediante. Y nada, antes que nada contar un poco cómo surge este evento, ¿no? Con varios comediantes, entre ellos Laura, que está sentada por ahí, nos tomamos una noche al año, desde hace 3 años, para hacer un show que hemos dado a llamar La Primera Noche de Humor Negro. Este sería como el afiche del segundo año. Y siempre este espectáculo había sido producido por Laura los primeros 2 años y este año yo medio que me sumé a ella y lo hicimos un poco juntos. Y siempre tuvimos estas experiencias muy sorprendentes de convocatoria, ¿no? El primer año había 200 personas en un sótano que era para 100 y literalmente no podías respirar, tampoco te podías morir porque era como que iban a hacer un chiste sobre vos, entonces era como una situación un poco incómoda. El segundo año también gente afuera de la sala. Este año hicimos 4 funciones a sala llena, en realidad 3 porque la última nos la acabó la lluvia, pero no importa, fue muy convocante. Estaba lleno. Estaba lleno. Entonces uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué tanta convocatoria? ¿Por qué tenemos esa necesidad tan fuerte de escuchar humor negro? ¿Será que nuestras vivencias de tragedia cambiaron nuestra capacidad de sorpresa y solamente nos reímos de algo cuando es verdaderamente sorprendente? ¿O será simplemente una tendencia humana a buscar esa oscuridad? Me preguntaba eso, ¿no? Y ahí empecé a pensar que esa era la pregunta que nos teníamos que lograr responder hoy. ¿Qué es lo fascinante del humor negro? ¿Qué es lo fascinante del ofensivo? Pero antes de eso, ¿qué es el humor negro y qué es lo ofensivo? Y no lo sé, y nunca lo voy a saber. Entonces se me ocurrió que por ahí... ¿Por qué no? ¿Qué? ¿Por qué no? Me gustó que lo definiéramos entre todos. ¿Qué es el humor negro? Algo un chiste sobre algún tema tabú. Bien. ¿Algo más? Humor que es tal vez políticamente incorrecto. Bien, ¿algo más? Es un humor que no es para cualquiera tampoco, ¿no? Bien. Es reírse de lo obvio, pero lo obvio es algo que es oscuro, es negro, es algo que no hace feliz a la gente. Bien, voy a poner lo obvio y lo oscuro porque si no se da como un momento muerto de yo escribiendo una frase muy larga. ¿Qué más? A mí me genera la palabra incomodidad y morbo. Yo creo que reírse del daño y del dolor de otro. O de uno mismo también. Sí, sí. Pero del lado del espectador. No, pensaba en esto, ¿no? Porque todas estas definiciones que acaban de dar definen de forma perfecta lo que es el humor negro y a su vez lo destruyen. Y no porque sus definiciones lo destruyan, sino porque una definición destruye el humor negro. Pónganse a pensar cómo sería generar un concepto de humor negro en el que todos estemos de acuerdo. Debería necesariamente incluir ese concepto a todas nuestras capacidades diferentes de reírnos de ciertas cosas. Lo escuché, lo de capacidades diferentes, suena mucho mejor. Toda nuestra resiliencia, nuestras tolerancias e intolerancias, nuestras capacidades de permitirnos jugar a ser esa mala persona de espectador. Es una definición que necesita contener tantas variantes, tantas diferencias, que no puede ser nunca una definición. Lo que es humor negro para ustedes probablemente no sea humor negro para mí. ¿Alguien vio...? Bien, eso era como fracasemos, definamos el humor negro y me olvidé de pasarla. ¿Alguien vio esta película? No. Levante la mano, alguien que la haya visto. Bien, ¿esta película para vos es humor negro? No. ¿No? Bien, para mí sí. Pero es porque yo me siento muy identificado con ese personaje y está científicamente comprobado porque lo dijo mi psicóloga. Y yo la miro esta película y me resulta humor negro porque en un punto habla sin escrúpulos de la ridiculez de mi vida y todas las situaciones que ella vive de formas horribles, yo también la vivo de formas horribles y cuando me río con esta película me río con esa risa de humor negro, esa risa acompañada de culpa o de tristeza. Y en el fondo, cuando la miro me encantaría que la película no sea una comedia, porque al final se termina burlando de conflictos narrativos que para mí son conflictos de verdad, pero es fascinante igual. Entonces
pensaba en eso, ¿no? Porque es un problema sobre conceptualizar el humor negro. El humor negro es lo que para cada uno es el humor negro. Sobre conceptualizarlo fue lo que logró banalizarlo, lo que logró que siempre el humor negro fuera hablar de las diferentes, de muchas temáticas, pero siempre predeterminadas, ¿no? Pensaba cuando escribía esto, la muerte de las personas con retardos mentales o físicos, el incesto, el cáncer, los otros signos del zodíaco. No podemos sobreconceptualizarlo. Además, el humor negro, por eso yo pensaba, no es el arte de hablar con humor de ciertas temáticas, sino que es el arte de acercarse a cualquier temática desde un cierto punto de vista. El dolor. El dolor para mí es la única temática posible y apareció ahí, que el chiste que estás haciendo genere dolor a vos o le genere dolor a otras personas. Me perdí. Y pensando en esto de por qué esto ha logrado banalizar el humor negro y en un punto ya no hay una idea positiva del humor negro. Y sí existe, y es que es probablemente la disciplina humorística que plantea de forma más fuerte una idea de descubrimiento y de autodescubrimiento, ¿no? El autodescubrimiento que implica para el creador sentarse a escribir algo de humor negro, ¿no? Investigar en la propia oscuridad, investigar en el propio morbo, pero también el descubrimiento que implica para el espectador, porque cada vez que uno escucha un chiste de humor negro se hace consciente o inconscientemente una pregunta: ¿de qué me río? ¿O quién soy? Que es lo mismo para mí. Para mí nada nos define más que las cosas de las que nos reímos. El público de humor negro siempre se ríe sistemáticamente de la misma forma. Es como una risa que empieza como con risa y termina como en y es como que la risa los ataca contra su voluntad y cuando se vuelven conscientes necesitan juzgarlo. Es esa risa que tienen como con una excitación, ¿no? Leía a Hannah Arendt, que Marisol me hizo leer a Hannah Arendt y luego pero en serio, voy a estar siempre muy agradecido por eso. Hannah Arendt diría que es esa excitación que se genera cuando lo inapropiado, que forma parte de la esfera de lo privado, de repente pasa a formar parte de la esfera de lo público. Porque en sí, nunca nos escandalizamos de un chiste por sí mismo, nos escandalizamos de una idea, de la idea de que ese pensamiento que llevó a crear ese chiste haya salido del mundo privado donde pertenece y se haya permitido aparecer en lo público. La risa es por definición una experiencia privada, ¿no? Pónganse a pensar en cómo la risa nos desarticula totalmente. Yo cuando me río de verdad sueno como una mujer, no quiero que la gente vea mi risa de verdad. La risa es una experiencia privada, ¿no? Porque es imposible rastrear por qué cierta cosa le da gracia a alguien, ¿no? Cada persona puede conectarse. Incluso estamos frente a un chiste que le dé gracia a todo el mundo, ¿no? Probablemente todas las personas se van a conectar con una parte diferente de ese chiste. Probablemente ese chiste le va a despertar a cada uno una historia imaginada o recordada que va a ser diferente. Pero lo importante es que es esto, ¿no? Cuando reímos en grupo, ¿qué es lo que hacemos? Y tengo que volver a traer a Hannah Arendt, porque yo creo que la risa en grupo nunca es esa risa animal, ¿no? Ella dice algo como, estoy parafraseando, pero como que las mayores fuerzas lo voy a leer, porque no lo sé. Las mayores fuerzas de la vida íntima, las pasiones del corazón, los pensamientos de la mente, las delicias de los sentidos, llevan una incierta y oscura existencia hasta que se transforman, desindividualizadas, como si dijéramos, en una forma adecuada para la aparición pública. La única forma de reír en público entonces es esta, desindividualizar la risa, ese proceso inconsciente que hacemos en que nos reímos de un chiste de humor negro según si el de al lado se rió o no, y yo con mi risa a su vez le doy un permiso a los otros para reírse. Y así se van contagiando, y lo interesante es que probablemente solo una ínfima porción de la reacción al chiste quede conservada en lo privado, y la otra es la parte que se maquilla y se produce cuidadosamente para aparecer en lo público. Se podría decir que el ja 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 es un poco esa cosa que sale de lo privado y que el es el juicio. La noche de humor negro siempre hacemos una dinámica que a mí me encanta de este lugar, que es que le damos al público pelotitas, y cuando sienten que el comediante hace un chiste que se va mucho al carajo
le tiran pelotas. Y lo interesante es que las tiran de forma muy inconsciente porque en un punto ellos no saben lo enorme que es lo que están haciendo cuando tiran esas pelotitas, están definiendo una nueva moral. Laura decía una cosa en la primera noche de humor negro que a mí me fascinó muchísimo, que era que, porque la primera noche fue en un sótano, ¿no? Con toda la metáfora del infierno, que implica cómo bajar al sótano, agregaría yo, pero ella decía esto de que te daba esa sensación de que la gente como que se despojaba de su moral y de sus prejuicios y bajaba y se permitía hablar y se permitía reírse de ciertas cosas. Y yo sí estoy de acuerdo en que hay un despojo de la moral, pero no estoy de acuerdo en que la moral desaparezca totalmente. Yo creo que es justamente lo que se hace y lo que se hace con estas pelotitas. Eso soy yo y me están... Es definir la moral, porque hay como... si se despojan de algo, se despojan de su moral cotidiana, pero en ese momento van e inventan otra, y con estas pelotitas le dicen algo al comediante que es muy importante, que es que, aunque acabo de inventar esta moral, sigue habiendo cosas acá que son penalizables, no vale todo, solamente porque sea una noche de humor negro. No solamente nosotros fracasamos, yo no necesito no necesito puente como para pasar un tema al otro, es como así. No solamente nosotros fracasamos cuando intentamos definir el humor negro, ¿no? Quiero hacer como un repaso de definiciones de humor negro que encontré, o definiciones de humor que terminan definiendo al humor negro sin saberlo, y claramente tenemos que ir a la antigua Grecia, porque siempre que querés definir algo, los griegos ya lo hicieron. Empédocles, que es de los filósofos griegos el que tiene el nombre más gracioso, lo que dice es, él en realidad termina de coronar lo que es la teoría de los 4 humores. Lo que decía esta teoría es que había 4 humores, 4 líquidos en el cuerpo, o sea, el humor se define desde el lugar de la medicina, no desde el lugar de las artes. Decía, había 4 líquidos en el cuerpo, la bilis negra, la bilis amarilla, la sangre y la flema. Y la predominancia de uno de estos líquidos determinaba la tendencia a ciertas enfermedades y también el carácter psicológico de la persona. Las personas de humor negro eran depresivas, melancólicas, excesivamente reflexivas. Los que han sobresalido en las artes y la filosofía, decía Aristóteles, eran personas de humor negro predominante. El héroe trágico, por ejemplo, es eso, ¿no? Es una persona de humor negro predominante, una persona que está dispuesta a sufrir por unos ideales, porque eso es lo que se necesita para la elevación espiritual. Y Aristóteles decía otra cosa que me parecía muy linda, que es... Estoy hablando de Aristóteles como con toda la confianza. Pero esta cosa de que el humor negro en su justa medida es el ingrediente del genio y en exceso es sinónimo de locura. En el siglo XVIII, si vamos para acá, vemos como esta teoría que parece que no dice nada sobre el humor y sí habla mucho sobre la medicina, sigue vigente y ahora sí pasa a ser parte del humor. Dice Álvaro Luna Sandoval, que es un teórico del humor chileno, que existía en el siglo XVIII una concepción del humorista como aquel que podía componer un personaje exaltando uno de estos 4 humores, uno de estos 4 líquidos en el cuerpo, y eso generaba un personaje que era un arquetipo cómico. Siglo XIX. Esta es una frase que dijo Nietzsche. También fracasó. Reír quiere decir ser malicioso, pero con conciencia. Antes de entrar en esta frase, me gustaría mostrarles un video de una comediante que se llama Sarah Silverman. Ella es de New Hampshire, en Estados Unidos, y bueno, ahora vive en Los Ángeles. Y mírenla, pero mírenla pensando en esa frase, ¿no? Como con ese mantra. Reír quiere decir ser malicioso, pero con conciencia. Wow, look at these houses. These houses are amazing. Shouldn't they have built these in New Orleans? Confused. I am so excited to be here and so excited to be a part of this. I am such a charitable person. I constantly am giving and, you know, completely anonymously. And my skin is so thin, you know, my heart, I see these care commercials on television with the kids with the big bellies and the flies buzzing around their heads, and these are 1- and 2-year-old babies, you know, 9 months pregnant, and it breaks my heart.
Thank you. And I don't give money because I don't want them to spend it on drugs. But I give. You know, in my way, I give. I sent this past summer 15 really fun cowl neck sweaters to this village in Africa in just really fun colors and expecting nothing, by the way. They sent me, here I go, they sent me a postcard thanking me. And it said, thank you, and that there were enough sweaters for every member of the village to get one, and that they were delicious. My point is that whether you're black or white or Asian, we're all the same. But just those three. We're all the same. I'm not racist. I don't care if you think I'm racist, as long as you think I'm a thin racist. Thank you. I went out with a Mexican guy. I don't think racist people go out with Mexican guys. No, they're filthy. But I just want to say, and I'm wrapping it up, it's just stupid jokes. And, you know, this woman came up to me after the show, and she was so angry, and she was Mexican, and I had done that, like, Mexicans are filthy joke, and I think I said something about, like, blowing a Mexican and having diarrhea for a week or something. I don't know. I don't remember, but... She was so angry, and... Thank you. She was like, I'm Mexican, and guess what? I don't stink. And it broke my heart. Like, I had to explain to her that, like, you know, you can't smell yourself. Thanks a lot, I'm taking this. Este video para pensar en eso, ¿no? Reír quiere decir ser malicioso, pero con conciencia. El juego del humor negro en Sarah Silverman no está en decir cosas provocadoras, está en interpretar esos discursos provocadores. Ella juega en esta etapa de su carrera, después empieza a ser como una cosa mucho más parecida a la real Sarah Silverman, pero en esta etapa ella juega como a interpretar una versión muy estúpida y muy racista de sí misma, juega un poco a ese juego del antidiscurso, y aunque quiera decir algo sobre la discriminación, nunca te va a decir que la discriminación está mal, va a ser todo lo contrario, se va a poner en un lugar en el que ella funcione como un espejo que aumenta de alguna manera tu idiotez para que te des cuenta de que vos estás contaminado de prejuicios y de pensamientos que tenés que poner en crisis. Existe como ese miedo de que reírse con un humor como el de Sarah Silverman nos vuelva racistas, ¿no? Y yo creo que no nos vuelve racistas. Yo creo que hacer desaparecer el chiste no elimina el prejuicio. Lo único que hace es que el racista es espejo, que no nos podamos enfrentar a esos prejuicios. Voy a seguir ahora como con las definiciones de humor negro. En el siglo XX hay como un apogeo del humor negro con las vanguardias artísticas, sobre todo el surrealismo, ¿no? En 1924 André Breton escribe el Manifiesto Surrealista y ya postulaba acá esta idea de que ninguna obra artística podía estar desprovista de humor, porque si estaba desprovista de humor estaba destinada a desaparecer. El sentido de esto termina de coronarse, sobre todo si pensamos en la relación profunda entre el surrealismo y la teoría psicoanalítica de Freud, en esta cosa, ¿no? La verdad está en el chiste. Los surrealistas intentaban representar de alguna manera el mundo del inconsciente, y para Freud hay solamente tres formas, o no sé si solamente, pero las más famosas. Son los sueños, los lapsus y los actos fallidos, y el chiste. El chiste para Freud es aquel lugar en el que el hombre se anima a decir cosas que no podría decir en otro contexto porque resultarían demasiado violentas. Breton escribe en 1966, perdón, no lo podían leer antes de que lo explicara, escribe un libro, publica en realidad un libro que se llama La Antología del Humor Negro, y acá hace una recopilación de relatos de humor negro que va encontrando en la literatura a través de la historia, que hay de todo. Está, por ejemplo, Jonathan Swift, Edgar Allan Poe, hay partes de Alicia en el País de las Maravillas que nunca vieron la luz. Imagínense
lo negras que tienen que ser las partes de Alicia en el País de las Maravillas, que nunca vieron la luz, con todo el trasfondo que tiene esa historia. Para él, el humor negro lo define como la broma feroz o funesta, y propone, en realidad no propone, dice que Jonathan Swift es para él el gran inaugurador de la broma feroz. Y cita, trae un libro de él, en realidad un cuento, un texto de él, que dice, propone como solución para la pobreza en Irlanda que los irlandeses vendan a sus niños a los ingleses para que se los coman. Esto es un fragmento. Me ha asegurado un joven americano muy entendido que conozco en Londres que un tierno niño saludable y bien criado constituye, al año de edad, el alimento más delicioso, nutritivo y sano, ya sea estofado, asado al horno o hervido, y yo no dudo que servirá igualmente en un fricassé, en un guisado. Nada, eso. La importancia de quién dice el chiste. Eso es importantísimo en el humor negro. Parece una estupidez decir esta cosa siempre es importante quién es el que dice el chiste, pero yo les juro que hay un montón de comediantes que no lo entienden y suben al escenario y hacen un chiste de otra persona, solo porque piensan que el público no va a conocer al comediante al que ellos le robaron el chiste, y el público no es que se va a dar cuenta por eso, el público se da cuenta porque ve que estás haciendo un chiste que no va contigo, un chiste que no es tu talle. Con Agostina Cerenza, que es una comediante uruguaya y mi gran hermana de la comedia, que además está ahí, siempre hacemos un ejercicio que nos encanta, que es intercambiarnos chistes para ver si podemos defender el chiste del otro en el escenario, para ver si podemos volverlo gracioso. Y la noche de humor negro pasada yo leí uno de mis chistes y lo hizo y fue mucho más gracioso que cuando lo hago yo. Y cuando subí yo a hacer su chiste, necesito contarles el chiste. Como es dicho por Agostina, probablemente me van a echar de labor después de esto, pero el chiste es más o menos como: me costaba dejar a mi novio, me costaba dejarlo, él me decía: Agostina, me tenés que dejar ir, pobre. A veces pasaba horas sentado en esa silla. Y yo subo y hago ese chiste, digo: me costaba dejar a mi novia, me costaba dejarla. Yo le decía: me tenés que dejar ir. Y cuando llego al remate digo: a veces pasaba horas atada a esa silla, no pasa nada. Y yo veo hacer ese chiste a Agostina y pocas veces la he visto hacerlo sin generar un aplauso. A mí me parece un chiste brillante, por lo menos, a ustedes no mucho, pero me generó esa sensación de: ¿qué está pasando? ¿Por qué yo no puedo hacer que este chiste que Agostina hace de forma muy graciosa sea gracioso? Entonces me encapricho y subo a la función siguiente y lo hago de nuevo, y de nuevo no funciona. Y entonces me doy cuenta de algo, me doy cuenta de que me paré en el lugar totalmente incorrecto para hacer ese chiste. Porque cuando lo hace ella, es una mujer violentando a un hombre, no pasa nada. Cuando lo hago yo, estoy violando a una mujer directamente. Entonces subo y decido hacer el chiste de otra forma. Me paro en otro lugar, digo: mi novia estaba obsesionada conmigo. Yo le decía: me tenés que dejar ir. Pero ella me dejaba horas atado a esa silla. Y de repente el chiste funciona. Porque me paro a mí en el lugar de la tragedia, porque la gente puede empatizar con esa tragedia y por lo tanto se puede reír de eso. Pero si yo me pongo en un lugar superior, no es gracioso. La publicidad hace eso todo el tiempo. Me quedo como... Ya voy a explicar esta frase porque es muy confusa. Pero hay un amor que funciona por identificación de tragedias, ¿no? Pónganse a pensar en gente que amen y probablemente van a conocer sus partes más rotas, sus tragedias, y probablemente los amen por eso o a pesar de eso. Y ese es el proceso que hace la publicidad todo el tiempo. Necesita convencerte de que hay una persona en pantalla que tiene la misma tragedia que vos y de que la única diferencia entre esa persona y vos es que esa persona encontró la solución. Fabuloso. Y vos no. Cosas que no son humor, y ya voy a ir cerrando y dándole paso a nuestros invitados. Cosas que no son humor, pero que si fueran humor, serían humor negro. Esto, por ejemplo, ¿no? Las cajetillas de cigarro, siempre jugando con esta temática que es bien del humor negro, ¿no? La cercanía de la muerte, el miedo a la muerte. La Barbie en silla de ruedas. Que es increíble la Barbie en silla de ruedas porque a mí, capaz que no puedo decir esto, es muy fuerte, pero para mí es humor negro por el cuerpo de esa Barbie que está en esa silla de ruedas. Es un cuerpo que no es de una persona en silla de ruedas. La bebé embarazada con real pregnancy action. Es increíble. Y versión mellizos.
Hay un gran género que se ha adueñado del humor negro, ¿no? Porque vos podés decir, sí, hay humor negro en el cine, pero el humor negro en el cine es la excepción, capaz. Pero hay un género que existe por y para el humor negro, y para mí es este. Los dibujitos para adultos, ¿no? Esta alianza MTV, Comedy Central y esta, Seth MacFarlane. Es interesante porque acá el humor funciona por sorpresa más que nunca. Porque el efecto que nos genera es que son dibujitos animados, es lo que mirábamos cuando nosotros éramos chicos, y de repente dicen cosas muy fuertes, entonces es mucho más gracioso. Pero no existe humor negro solamente en los dibujitos para adultos, por eso me interesa esto. También hay humor negro y muchísimo en los dibujitos para niños. Si no me creen, miren lo que se come en la casa del Pato Donald. Miren el cuadro. Miren el cuadro del padre en la casa de los tres cerditos. Esto es brillante. Y con esto voy a cerrar, pero les quiero mostrar un pequeño video de las aventuras de Billy Mandy, que es un gran dibujito. Keep on trucking, trucking. Hey, hey, hey! Who's ready to laugh? That went about as well as expected. Mom, Dad, you won't believe who just walked in. Holy crap, they're still here! Ah! Boy, that was a close one. Those guys almost got me. Ah! Sooner or later, he's gonna run out of windows. Oh, hello, Billy. Bien, me gustan las aventuras de Billy Mandy porque hay como un humor negro que está en dos niveles, ¿no? Que es, hay un humor negro muy evidente, dos niños de 10 años que se hacen mejores amigos de la muerte. Mandy es casi que una comediante de humor negro. ¿Viste lo que pasa cuando haces cosas buenas por la gente, Billy? Se mueren. Y eso es ella, todos los parlamentos de ella son cosas parecidas a eso. Pero lo más interesante para mí, y acá es donde caigo en la cuenta de que capaz hay un problema en las aventuras de Billy Mandy, y es el personaje de Billy. ¿Cuál es el chiste constante en relación al personaje de Billy? Si yo les hiciera un chiste sobre retardados mentales y les dijera la palabra retardados mentales, probablemente se ofenderían mucho, pero el chiste constante en relación a Billy en este show es que Billy es un retardado mental. Billy tiene 10 años, no tiene 4. Pónganse a pensar en si una persona de 10 años haría esas conexiones. Quise cerrar con esto para convocarnos a abrir los ojos frente a las narrativas humorísticas, ¿no? A pensar que el humor negro puede estar presente en muchos más lugares de los que pensamos, y que tal vez antes de enojarnos con el humor negro más evidente, tenemos que ver si este humor inocente que decidimos consumir no está también muy contaminado de ideas igual de fuertes. Es eso, intentar acercarse al humor negro pero desde un lugar más activo, ¿no? Ser maliciosos pero con conciencia, me encanta esa frase. Hacerse siempre la pregunta que da nombre a este evento, y ¿qué es eso? ¿Qué es lo fascinante de esto? ¿Qué es lo fascinante del ofensivo? Yo no me la pude responder y no voy a poder jamás, me parece, y espero que nos acerquemos cada vez más a la respuesta sin llegar nunca a ella. Muchas gracias por escucharme y... Vamos a dar paso a nuestra primera invitada, nuestra primera ponente. Ella es una comunicadora, comediante y una eterna buscadora. Con su espíritu humorístico provocador, incomoda al público y lo hace cuestionarse sobre el lugar de la mujer en el mundo de hoy. Es un placer tenerla acá porque además es mi amiga y la quiero. Así que recibimos con un fuerte... No sé si se piden aplausos en los eventos académicos. Yo los por supuesto. Para mí también, así que... Bien, buenísimo. ¡Más fuerte, más fuerte! Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Divina todo lo que dice Manuel, lo hemos hablado mucho también hace años.
Desde los 16 años que lo conozco ya tenía esa cabeza. Bueno. Nada, les cuento un poco lo que ha sido mi experiencia en cuanto a lo que fue el humor negro, que fue una búsqueda personal y grupal un poco hace 3 años. Nosotros estamos haciendo, no sé, experimentando el género stand-up comedy aquí en Uruguay, no sé, hace 8 años más o menos, es relativamente nuevo. Es un género que además es anglosajón, por lo tanto no tiene mucha identidad en habla hispana, en Europa sí, en España más que nada, pero a nivel de América Latina también está intentando generar identidad, incluso hasta en Argentina, que ya hace bastante tiempo que está. No hay una identidad, estamos en esa búsqueda, es bastante nuevo. Entonces, estas noches de humor negro surgieron un poco porque nos dábamos cuenta que había muchos comediantes como Manu, como Agostina y como muchos otros que no tenían espacios en donde quizás mostrar su material con libertad y con libertad más que nada, ¿no? Porque sus materiales en un contexto de un show de humor muchas veces eran juzgados y lapidados, ¿no? Y no así en otro contexto que era el que nosotros queríamos generar. Nos dimos cuenta que había que generar un espacio en donde ellos pudieran hacer sus shows con tranquilidad y con libertad, y además de todo había un interés. Éramos, ya les digo, a pesar de que fue hace pocos años, éramos bastante pocos, ahora hay un auge más importante. De muchos de nosotros trabajamos, el comediante trabaja solo, el comediante de comedia de pie trabaja mucho solo, pero trabaja a nivel de búsqueda de material o de premisas mucho a nivel grupal, como pasa Manu con Agostina, vamos buscando como gente con la que tenemos distintas afinidades, como ir buscando premisas y bajando, y nos dimos cuenta que había muchos de nosotros que queríamos escribir humor negro y que no teníamos nunca la oportunidad ni el contexto en donde hacerlo. Entonces nos pareció interesante generar una instancia, un pequeño show, mínimo show, experimental, en donde cada uno tuviera 5, 6 minutos, en donde, que para un comediante es bastante tiempo, aunque parezca poco, donde pudiéramos justamente exponer nuestro material de humor negro. Lo que pasó fue que, bueno, lo hicimos en un sótano, allá en la comuna, atrás de, capaz que alguno lo conoce, Antro, atrás de la Intendencia, con muy poco dinero, un viernes antes de turismo, que llovía torrencialmente, que supuestamente hay nadie en Montevideo, ¿no? La cuestión fue que empezaron la venta de entradas y en cuestión de una semana se vendieron más de 70 entradas. Yo creé un evento en Facebook y se empezó a viralizar de una forma descomunal. La gente empezó a etiquetar a otra gente. Mirá María, mirá Roberto, mirá Juan, mirá Guillermo, esto es para vos, esto es para vos, esto es para vos. Y se empezó a crear una comunidad de gente que de verdad, en un momento, ahora las redes, hace 3 años también, pero ahora hay como otra experiencia con respecto a las redes. En aquel momento crear un grupo y generar comunidad era un desafío. Nos pasó que se creó solo. La gente empezó a viralizar y a compartir con una masa muy grande de gente, mira, esto es para vos. Y ahí yo en ese momento lo produje sola, me llamó muchísimo la atención lo que estaba pasando. Yo vendía las entradas en mi casa, la gente las iba a buscar a mi casa, todo el tiempo caía gente a buscar entradas, era impresionante. Podíamos solo hasta 90 personas, terminaron yendo, como dijo Manuel, creo que 180 personas, una cosa así. Fue una maratón de 12 comediantes, fue en un sótano, que para mí eso no fue en vano. También había como una cuestión, había gente de todas las edades, era obviamente para mayores de 18, pero nos encontramos que también había gente mayor. Empecé a notar en el antes, cuando empecé a mirar las mesas, ¿qué pasa? Yo soy comunicadora también y muy investigo mucho desde hace muchos años el discurso oral y la potencia que tiene el discurso oral en todas sus manifestaciones. Cuando empecé a estudiar comedia empecé a asociarlo mucho, obviamente, la oralidad con la comedia y a investigar la experiencia de la risa. En todos los años que yo llevaba de comedia y de comunicadora nunca había visto un fenómeno tan impactante en tan poco tiempo como lo que fue esa primera noche de humor negro. Era, ya les repito, les digo, un viernes antes de turismo, que la gente que estamos en teatro y demás sabemos que es muy difícil convocar, y muchas veces más en esas fechas.
Bueno, fueron 12 comediantes y cada uno escribió 5 minutos de material de humor negro y había una presentadora que era más la mediadora y que no hacía tanto humor negro sino que descontracturaba. Les dimos en aquel momento pelotitas hechas con papel de diario y cada uno, bueno, las tiraba a los comediantes que, bueno, según el material. En esa primera experiencia los materiales fueron muy buenos, pero yo empecé a notar después, ya al correr del tiempo, que todos caíamos en las mismas temáticas. Caíamos en las temáticas que tenían que ver con el cáncer, el SIDA, las discapacidades, pero solo una que es los paralíticos, los ciegos. Hay otros millones de discapacidades que nunca se hablan en las noches de humor negro, que también, no sé por qué es, pero son como las más vistas. También habla de que hay muchas discapacidades invisibilizadas, hay muchas cosas invisibilizadas. Me empecé a dar cuenta, chistes de bolivianos, peruanos, negros, todos esas, como los facilismos, digamos, ¿no? El segundo año, bueno, fue un éxito de gente y de experiencia a nivel como comediantes y como el público. El público se sintió muy liberado, ¿no? Terminó esa noche, la repercusión que tuvimos al otro día fue ¿cuándo viene la próxima? ¿Cuándo se hace la próxima? Por favor, te pedimos otra, pero a un nivel extremo para lo que es una experiencia artística. Era realmente algo que nos desbordaba, ¿no? Realmente, como saben, no sé si algunos están vinculados en el arte, es muy difícil hacer algo y sin dinero. Y realmente no ganamos dinero haciéndolo, era todo por amor al arte, entonces se nos hacía muy difícil viendo la convocatoria y no teniendo las herramientas cómo hacerlo, dejamos pasar un año. Al año siguiente lo hicimos en Platea Sur, una sala que está en Ciudad Vieja el año pasado, agregamos otra fecha más, fueron 150 personas cada noche y pasó exactamente lo mismo. Cuando largamos el evento, la gente empezó a viralizar exactamente igual, ¿no? Se quedó gente afuera, se agotó, subimos la entrada, igual se agotó. Y ahí los comediantes empezaron a abordar un poquito más de temas un poco más como investigar también, ¿no? Porque nosotros lo tomamos esto como un lugar de experimentación. En mi caso personal, yo empecé a investigar un poco cuáles son las temáticas que a mí como comediante y desde mi moral me interesaban hablar, y dije, no me interesa hablar de los paralíticos, del SIDA, del cáncer, me interesa hablar de temas que para mí son tabú al estilo Sarah Silverman. Entonces hice un material de humor negro sobre el machismo, parándome desde el lugar de qué copado que me violen, es genial salir de escote y desde ese lugar, ¿no? Desde la ironía. Y fue realmente, yo quiero igualdad, quiero poder morirme de cáncer como cualquiera, era un poco para que vean eran chistes así. Y tuvo muy buena repercusión, y ahí empezamos un poco a hablar de eso, que todavía no lo tenemos resuelto, de cuáles son los temas que de verdad nos interesa abordar en cuanto al humor negro, y si en realidad quizás casi todos hacemos humor negro desde nuestra propia moral. Pero ¿qué pasa? El público no te lo permite si no es en un contexto, y ahí están las noches de humor negro. Cualquiera de los comediantes que hacen humor negro hacen su material en un show con otras características, y el público no lo acepta. Se levantan y se van, te miran mal, no sé, pueden pasar muchas cosas, bueno, puede pasar de todo. Pero en un ambiente en donde está permitido reírse de eso, sí, ¿no? Entonces eso nos ha hecho pensar mucho, ¿no? en lo que pasa con la moral, ¿no? El humor en realidad juega con las morales de cada uno, y como decía Manuel, uno se espeja en el otro, por eso se ríe. Por eso el otro se ríe, ¿no? Pero en otros contextos que no sean, digamos, en lo que es las noches de humor negro, la gente no le permite al comediante este tipo de humor, ¿no? Pueden entrar en tu mundo, algunos se pueden reír o no, pero muy pocas veces es tan efectivo como es en un contexto cuidado de lo que es el humor negro. Yo siento que la gente tiene una necesidad en esta experiencia. El tercer año lo hicimos en Blues Bar, le hicimos 4 funciones, las 4 funciones se llenaron y nos siguen pidiendo que hagamos más, incorporamos más cositas para tirarle a los comediantes, así que estamos bien también. Es increíble cuando hay un remate fuerte, como todo el público bombardea y se ríe y se para y te tira a la piedra, ¿no? Eso también es simbólico, porque también hay una agresión, también el acto en sí de arrojarte algo es como muy violento también,
nosotros las que son pelotitas que no te lastiman, ¿no? Pero lo pusimos como en un juego, como para que la gente no tenga, no sienta, es muy gracioso, pero es porque la culpa, ¿no? Yo me río, pero como me siento culpable te tiro algo, pero en realidad me estoy riendo. Entonces es como antropológicamente es muy interesante de ver lo que pasa con eso. Y bueno, y el tercer año, como decía, lo hicimos en blues, y incorporamos personajes. Hubo un día que fue una suicida, en el caso que hicimos un personaje que era una suicida, el suicidio, que es algo que tampoco se habla, que es bastante tabú, incluso los medios también, bueno, hay ciertas prohibiciones que no pueden hablar del suicidio y demás. Nosotros lo incorporamos, un personaje que todo el tiempo tenía ganas de matarse, y en la última noche, en otra noche estuvo Pablo Goncalves, que eso estuvo muy bueno, un comediante que es igual a Pablo Goncalves. Lo que fue muy gracioso fue el impacto que tuvo en la gente, fue impresionante el impacto que tuvo cuando apareció, es igual a Pablo Goncalves, él me llamó y me dijo, me miré al espejo, soy igual, llamame, mañana se hace un... Y cayó esposado, y la gente... Fue increíble lo que pasó. La gente se reía, sabía que no era, pero la duda, pero igual estaba el miedo, ¿no? Y en un momento, que eso fue lo más impactante, él se va para atrás y cuando vuelve se le sienta una chica al lado y la chica ¡ah! Fue tipo, pero impresionante, y todo el mundo, se sintió horrible, fue increíble, y todo el mundo se rió, pero realmente fue una figura, ¿no? Una figura como que a todos creo que en su momento nos dio mucho miedo. Ustedes son chicos capaz que ni se acuerdan, porque esto fue hace tanto. Pero no, sí, salió en todos los medios. Utilizamos como esas imágenes fuertes, y justo en la semana en la que él había salido, y a la gente le causó mucho impacto que estuviéramos hablando de eso con tanta naturalidad. Yo creo que el humor negro justamente lo que hace, o el humor en general, porque yo también tengo mis recaudos en que si el humor es uno solo, me parece, y los colores son un poco... no sé, medio a criterio de no sé quién, de Freud y todos estos que inventan cosas raras, pero el humor creo que es uno solo y cada uno se ríe de lo que sea según la historia que tenga, pero en el caso del humor negro, si se quiere, como no sé, como rama del humor o como lo quieran llamar, obviamente siempre se ríe de las cosas que no hablamos, entonces nos damos cuenta que qué poco que hablamos de las cosas de la oscuridad. Por ejemplo, yo lo transpolo a las redes sociales, ¿no? Hoy me levanté feliz. Qué lindo día, qué ganas de ser feliz. Qué copa, estoy tan feliz, qué feliz que estoy hoy. Acá con mi familia, un domingo, qué lindo que pasamos todos. Mentira, sabemos todos que un domingo con la familia a veces no está tan bueno. No sé, hablamos de la felicidad y de la luz y de la vida y no hablamos de la oscuridad. Y a veces me parece que estamos en un momento en el que es, en cuanto a la evolución del hombre, y eso creo que el arte lo está intentando desde siempre, lo hizo, pero... nada, me toca vivirlo a mí ahora, intentando sacar a la luz la oscuridad, siempre lo hizo, pero creo que ahora hay ciertos despertares de conciencia, como siempre en la evolución del hombre, en donde desde las distintas experiencias artísticas lo que hacemos es eso, hacer privado lo público lo privado, y sobre todo mostrar las oscuridades, ¿no? Y me parece que justamente es fundamental que a la hora de crear, investiguemos mucho en nuestra oscuridad, porque es el lugar en donde están realmente las premisas y las revelaciones más importantes. Me parece que el humor negro es algo que yo lo erradicaría como etiqueta. Me parece que el humor es uno solo, y ahí en ese momento, cuando entendamos que en realidad todo es una cosa sola, vamos a sanar mucho más. Yo siento que la gente cuando va a estas experiencias sana, y se sienten, y salen y te dicen, me siento tan sano, gracias por hacerme reír, me hiciste reír de esto y nos estamos riendo de lo que vos hablás con tu amigo o en lo privado, pero como lo compartís con mucha gente, te habilita a decir, ay, todos pensamos lo mismo, ¿no? Es como eso. Y me parece que estamos investigando muy poco internamente nuestra oscuridad. Tenemos un personaje demasiado, no sé, una postura social demasiado falsa, me parece.
Y estamos en un momento bastante violento, incluso creo que las redes sociales han ayudado bastante a eso, nos estamos espejando con el mundo y lo que vemos con el mundo en general no nos está gustando y estamos violentándonos ante esos mensajes. Entonces lo que hacemos es criticar y criticar y criticar. Creo que todo lo vemos todo el tiempo, pasa en las redes, en internet, que es el medio que utilizamos. Lo único que vemos es eso, es violencia porque nos espejamos con el otro y lo que vemos no nos gusta. Pero lo que estamos viendo en realidad es a nosotros mismos, ¿no? Creo que tenemos un pánico bastante importante con eso. Creo que estamos en un momento de miedo globalizado, que tenemos que o tomar una postura empática o, bueno, que explote todo, no sé. Pero creo que el humor negro, las instancias de humor negro lo que hacen es sanar eso, y la idea nuestra de instalar un show de humor negro es que instalarlo como show, instalarlo como una cultura, yo qué sé, como una rama del humor que se vuelva algo, naturalizarlo en un punto, ¿no? Naturalizarlo y que puedan haber noches de humor negro, de humor, o que cualquiera pueda ir a ver un espectáculo de humor en cualquier disciplina y que no haga el que haga al contrario, no sé, que se lo tome de otra forma, ¿no? Pero me parece que es la búsqueda un poco que tenemos, no sé, los que estamos más involucrados con esto, es que estas noches de humor negro o el humor, naturalizar el humor negro para destrancar los tabú y también darnos cuenta que hay muchos temas en la sociedad que son tabú y que no hablamos, como todo lo que está invisibilizado. Siempre creemos que el humor negro es, por ejemplo, no sé, si les pregunto a ustedes qué cosas son tabú, por ejemplo, ¿qué es un tabú para ustedes? Violación. Violación es un tabú. ¿Qué más? Pedofilia. ¿Cómo? Pedofilia. ¿Qué más? La muerte. La muerte. ¿Qué más? El suicidio. El suicidio. Está, más o menos todos estamos diciendo. El otro día me enteré de que sabían que en Uruguay somos el país en el mundo donde se casa a la gente más joven. ¿Sabían eso? Está, eso es humor negro. Se casan a los 16, 17 años con chicas con hombres más grandes, ponele, ¿no? Porque eso es un tema que no se habla, no se sabe. De eso podemos hacer un material de 1 hora de humor negro si queremos, ¿no? ¿Por qué pasa eso, no? Pero es algo que no sabíamos, yo no lo sabía, me enteré porque salió en los medios hace poco. Todos creemos que hablar de humor negro es hablar del suicidio, de la violación, de la pedofilia, ¿no? Pero hay muchísimos otros temas que están completamente invisibilizados que pueden para mí ayudar muchísimo a entender socialmente o a entendernos que no los estamos viendo. Estamos viendo lo obvio, ¿no? Y no estamos profundizando en otras temáticas que me parece que habría que investigar en el humor en general, no solo humor negro. Por eso instalar las noches de humor negro es ampliar las posibilidades del humor en general, y que ya no sea la violación, la pedofilia, ya sabemos que violar no está bien, ya sabemos que la pedofilia está mal, ya lo sabemos, ya hicimos chistes de eso, los bolivianos no sé qué, los peruanos no sé qué, los negros, todos los judíos, los chistes de judíos, ¿no? Que está lleno de chistes. Ya está, no hablemos más de eso, intentemos hablar de las temáticas que realmente están invisibilizadas y que no estamos viendo. Por ese lado van las noches de humor negro. Así que bueno, piensen. Me encanta. Me puse esto porque como que antes no me estaba escuchando, me parece. Bien, lo importante es que sepan que después de que ellos terminen con su ponencia, cada uno se va a abrir esto y la idea es que se dé un foro, una discusión sobre el humor negro, así que nada, si tienen como alguna pregunta, alguna punta para pensar que se les ocurra, háganse como un asterisco en sus vidas y nada, y recuérdenla. Nuestro segundo invitado es un dramaturgo, actor y director teatral. Siempre con humor investiga a través de su obra los conceptos de la fantasía y la obscenidad. En su adolescencia escribió, y perdón que te presente con esto, pero es una cosa que a mí me fascina mucho, escribió una obra que se llama Mi muñequita, que decide abordar el conflicto del abuso sexual desde el humor, mostrando otra forma fascinante de contar una historia de tragedia. Recibimos a Gabriel Calderón con él. Bueno, yo no sé por qué estoy acá, o sea, si puedo hablar de la...
Me estoy haciendo pichí, además. Fue muy larga tu parte. A ver, entonces yo temo decir cosas... A ver, voy a abrir un paraguas porque si voy a morir espero que no sea acá. Me imagino maneras más interesantes. Y es, déjenme atacar un poco el humor desde el punto de vista de alguien del que no lo practica, responsablemente. Porque por ejemplo, yo adoro el teatro y adoro la dramaturgia. Mi manera de avanzar en la dramaturgia es atentar contra ella todo el tiempo, suponer que no es importante, que no es interesante, que no va a salvar a nadie, o sea, es mi manera. Entonces la única manera que puedo pensar en algo interesante para decir del humor es pensar que no es bueno, que no sirve, etcétera. Entonces voy a hacer algunas cosas, pero claro, frente a una platea que gusta del humor y sobre todo teniendo a Laura, a Manuel, a todos, me gustaría que no se tomase como un ataque, sino como una reflexión que nos permitimos hoy, que no es una noche del humor, sino una reflexión sobre qué es el humor. Dicho esto, para que nadie me dispare, diría lo siguiente. Mi estrategia en mis obras, el humor es el mecanismo por el cual yo vuelvo soportable lo insoportable. Yo no sé qué es el humor, pero para mí el humor en las obras es, hay cosas que si no las digo con humor, me voy a sentir muy mal o la gente no lo va a tomar bien, ¿no? Entonces yo digamos que es un bálsamo para que la gente soporte la hora y media que es ir al teatro. Ir al teatro es una cosa muy difícil, terrible para la mayoría de la gente, para los que van y para los que estamos ahí. Entiendo que ustedes estén dispuestos a reírse, pero créanme, es una cosa espantosa. Si no pongo humor, nos vamos. O sea, ¿por qué teniendo la vida hoy que uno tiene para vivir, se va a meter en una sala, una hora y media, que le cuenten una historia que no? Alguien me dirá, bueno, porque me emociona o porque yo vi una obra buena. Bueno, sí, las probabilidades de que uno vea buenas obras en su vida es... Yo hace 14 años que veo teatro y vi 2 o 3. Y voy mucho al teatro, todo el año. Entonces uno va por otras razones. Tal vez por la esperanza. No entiendo pensar, pero bueno, pero digo tal vez por la esperanza porque es verdad, tal vez en la esperanza hay una clave para el teatro y para el humor, no es que el humor sirva para algo, pero tal vez sirva para algo y por eso hacemos humor. Entonces lo primero que yo podría decir es, para mí, es hacer soportable lo insoportable. Lo insoportable está linkeado, por supuesto, con lo que no queremos ver, con lo que no queremos escuchar, con todo lo obsceno, diríamos. Entonces el humor para mí muchas veces estaba linkeado con esto de, no fascinado, sino linkeado, fascinado también porque es mirar, poner en fase, mirar hacia aquello que usualmente no queremos ver. La siguiente cosa que yo diría del humor en mis obras es que es una estrategia para entretener, es decir, para que no se vayan, pero yo tengo cosas más importantes que decirles que hacerlos reír, ¿no? Entonces, para mí el humor es una estrategia para hacer cosas importantes, para convivir, ¿no? Porque decir tiene mucho de que yo tengo ideas importantes y ustedes tienen que escucharlas. No, pero a veces yo tengo la esperanza de que nosotros, más allá de que nos riamos, tengamos una experiencia mancomunada única. Y para que confíen un poco en mí, necesito entretenerlos. Y el entretenimiento que usualmente encuentro es el humor, ¿sí? Porque a mí me sucede, el teatro es un poco diferente a otras disciplinas. Esto Laura lo tiene presente, imagino que los que hacen comedia también. Es uno va al cine y la película es mala, pero mañana vuelve. O la serie que hoy abrió Netflix es pésima, pues pone otra inmediatamente. Uno va al teatro y si es malo, no vuelve en un buen tiempo, ¿ah? ¿Eso qué hace? Que yo voy a ver al teatro, yo hago teatro, a mí me gusta el teatro, y yo voy al teatro y me siento pensando, por favor que esté bien, rezándole, no creo en Dios, pero rezándole a la suerte, que por favor esté bien. Incluso generalmente los conozco a todos.
pero no puedo evitar preguntar cuando entro cuánto dura. Y si me dicen más que es 1 hora, yo ya pienso, oh. Si me dicen 2 horas me quiero matar, y si me dicen 3 horas empiezo a buscar una excusa por la que me voy a ir a la 1h30, porque es insoportable. Entonces, en el teatro la gente generalmente se sienta muy diferente que en el cine o que en la tele. En el teatro es, bueno, a ver, por más que sea un amigo o una amiga, me tenés que convencer a mí. Yo vengo acá pensando que lo que estamos haciendo, vengo porque te conozco, es como ustedes que son amigos de él, bueno, vienen por esto, no tienen la esperanza de ver. Ahora vamos a escucharlo, tenemos que escuchar los 3, y bueno, esperemos que como es del humor digan algún chiste que me valga la pena. Y acá está nuestra estrategia, les vamos a dar chistes, pero en el medio tal vez les podemos decir, miren que los chistes no es lo importante. O a mí me sucedió algo que es trágico para mi vida, que fueron las 2 obras que me cambiaron mi vida, son obras que yo me aburrí, no entendí y me enojé. Es larga la historia, pero yo podría decirles que por razones diferentes fueron obras que cuando salí yo no había entendido, me había aburrido, y fue la vida la que me fue demostrando que esas obras para mí habían sido interesantes. Yo leí Platón muy chico, casi por obligación, pero por obligación de otra cosa, o Shakespeare leí porque me lo habían regalado muy chico, y para mí la primera experiencia de Platón y Shakespeare era tremendamente espantosa, horrible, aburrida. Lo más interesante de Shakespeare para mí era que había una obra que él le había puesto de título Tito, que era Tito Andrónico. Yo decía, ¿cómo se le puede poner una obra a Tito? Y todo el tiempo que leíste Shakespeare yo decía, leí Tito y nunca me acordaba que seguía, que era Andrónico. ¿No? O Tito Andrónico, o Coriolano, que rima con... ¿no? Esos títulos que al principio siempre fue... Y yo no me olvido que mi primer... A mí me encanta Shakespeare ahora, puedo decir muchísimas cosas y convencerlos de que vayan a leerlo. Sin embargo, mi primera experiencia fue traumática, aburrida, espantosa. ¿Cuánto escondía esa experiencia? Sin embargo, libros que me fascinaron, y puedo citar muchos, en su primera lectura los he olvidado, han pasado sin pena ni gloria. Entonces, y con esto quiero decir que hay experiencias que no son felices, no son placenteras, pero esconden un placer mucho más tardío. Entonces, el humor negro, yo no me meto en la diferenciación porque no la sé, pero me interesa ese humor que nos conecta con una cosa de un displacer. Me estás haciendo ver algo que yo preferiría no, el Butterby. Preferiría no hacerlo. Pues entonces tiene sentido que lo hagamos. Toda confusión, todo acto que tienda a confundir lo placentero con lo no placentero no me interesa. A mí, me interesa todo acto que tiende a acrecentar la diferencia del placer con el displacer, ¿no? Ese chiste que me hace reír primero y después inmediatamente decirme, no, esto está mal. Ojo, porque la continuación en ese procedimiento genera una erosión, como en cualquier procedimiento, y nos reímos como pavotes. Yo creo que el peligro del humor es la carcajada idiota del minuto 01, ¿no? Bueno, si ya la platea al minuto 01 está dispuesta a la carcajada tonta, yo tengo poca esperanza. Es esto que yo estoy desde el principio y que ustedes, gracias a la amable, no entiendo de qué se ríen. No nos riamos. Si vamos a tener noches de humor para reírnos, tratemos de entender algo de esto que nos gusta para ver si lo podemos hacer mejor, porque si no es un acto masturbatorio, por más que sea en 160, no sé, en 40 que seamos, no deja de ser masturbatorio. Yo ahora escuchaba a Laura y decía, claro, qué interesante, porque nosotros tenemos que, nuestra responsabilidad es la reflexión, discernir la paja del trigo y decir, mira, que sea masivo no lo hace bueno. Se cuelga gente en el mundo y es masivo, ¿no? Que sea de impacto, eso es, los noticieros hacen impacto, ¿no? Nosotros tenemos que utilizar la masividad y el impacto, porque es lo que llama, pero para llevar agua hacia otro lado, que son las experiencias mínimas, las individuales, el recuperar emociones que el público no quiere tener.
¿Y por qué le voy a dar yo al público algo que no quiere? ¿Quién soy yo? ¿Quién me eligió Dios? No, esa es mi libertad artística. Ustedes tienen la libertad de no volverme a ver, de no ir venir a mis obras. Pero yo hago una conexión para decirles, quiero ofrecer algo diferente a lo que ofrece la masividad. Por eso, por supuesto que reírse sobre las mujeres era interesante hasta que descubrimos que somos un país que las mata masivamente. Entonces, a ver, ahí va a decir, bueno, pero yo tengo todo el derecho, por supuesto, tienen todo el derecho a reírse de las mujeres. A mí me deja de dar gracia, me da un poco de vergüenza, ¿no? Ahora, los homosexuales o la comunidad LGTB va de un lado para el otro por esta... Era una minoría que no tenía fuerza, ahora tiene fuerza y representatividad, entonces es un bando sobre el que nos obliga. Yo creo que uno puede y debe reírse de todo. El asunto es que no es lo mismo reírse en el asado de casa que en un asado ampliado. No es el mismo humor. Y si funciona el chiste en su casa, eso no es seguridad, no solo seguridad, sino que ahí deben apelar a su moral y su ética, si ustedes tienen la responsabilidad de ampliar ese chiste y de volver idiota a una platea solo por el hecho de que funcione y porque me estoy riendo de algo que no debería. Eso es muy fácil, digamos, se nos acaba enseguida, ¿no? Reírnos de algo de que no debemos. Es como un acto infantil, que yo lo tengo. A mí, ¿por qué hago teatro? Porque a mí me gusta defraudar, ¿no? Empezó en mi casa cuando dije quiero hacer teatro y se amplió. Se me fue un poco de las manos. Pero a mí me gusta defraudar. Esto implica un procedimiento más complejo que decir, mamá, papá, quiero hacer teatro. Ahora implica que yo tengo que suponer, ya no lo que mi padre, sino lo que una platea espera. Y que tengo que decirle durante unos minutos, te lo voy a dar, y de repente defraudarlos. ¿Por qué? ¿Simplemente para que me odien? No, para que demostrar en ese mecanismo eran ilusos al creer que yo se los iba a dar. Y yo era también iluso al pensar que podía alcanzar. En ese fracaso, tal vez hablamos de nosotros mismos. Bien, disculpe, fue un poco caótico, pero son reflexiones que salieron ahora en función de escucharlos a ustedes, y porque me parece que si la comedia, el humor, los comediantes son artísticos, que creo que lo son, comparten con el arte la responsabilidad. Por supuesto que tienen derecho a reírse de todo, pero tienen la responsabilidad de no reírse de todo. Porque si no, todo es todo. Ahí se acaba el mundo, ¿no? Esta es la diferencia entre lo público y lo privado. Si no hay diferencia entre lo público y lo privado, se acaba el mundo. Tenemos el peligro de las redes, ¿no? Nosotros mostramos todo lo que sucede en casa, se acabó el mundo. Es porque hay diferencia y porque no todo es lo mismo, porque no todos los cantantes cantan las mismas canciones, porque no todos nos reímos de lo mismo, porque lo que me ofende a mí no le ofende a él, es que existe el mundo. Tenemos que acrecentar esas diferencias. Yo creo que el arte, cuando es bueno, acrecienta nuestras diferencias. La ciudad democrática, el país, lo que hace es que tratar de que convivamos con nuestras diferencias. Lo opuesto es un arte que trata de aunarnos en la tontería de la igualdad, nos reímos frente a un mismo tema, y la sociedad que dice, bueno, miren, son muy diferentes, pero como se ríen del mismo chiste pelotudo, pueden convivir. Y eso es lo que pasa, que mientras convivimos riéndonos del mismo de Tinelli, abajo matamos, morimos, nos burlamos. Ese es el peligro, ¿no? Tenemos que lograr dar vuelta a la tortilla. Yo voy a hacer lo mismo que vos, yo no sé en qué minuto estoy, pero necesito ir al baño. Así que mientras aplauden, yo salgo. Bueno, nuestra última invitada es una queridísima profesora de la facultad, docente de teorías de la comunicación, cultura y comunicación, corriente del pensamiento contemporáneo, teorías del cine y más. La invitamos a hablar un poco sobre humor negro en cine, pero le dimos libertad total para que ella lo direccionara hacia donde quisiera, porque seguramente iba a ser interesante. Así que recibimos a Marisol Álvarez. Escuchen chicos, yo realmente lamento decepcionarlos porque me han gustado mucho las presentaciones y francamente, miren, voy a mostrar para no quedar tan pegada, pero a ver, esperen. O sea, trabajé, miren, en mi presentación con flechitas, todo bien claro, y han
básicamente ha presentado muchas de las cosas que tenía ganas yo de presentar, y el lugar desde el que puedo hablar acerca del humor negro. Incluso le mostré a Laura, cuando Manuel está hablando, digo, mirá, acá está, acá está. Voy a retomar algunas de las cuestiones, ¿no? O sea, cuando me enfrenté al tema ¿no? Me pareció interesante el título del encuentro, ¿no? Humor negro, la fascinación de lo ofensivo. Tres grandes cosas hay para pensar. Uno es el tema del humor negro, lo otro es el tema de la fascinación, y lo otro es el tema de lo ofensivo. Y creo que en cierta medida entiendo como que cada uno se ha hecho cargo de ese vínculo, ¿no? Porque sí. Para mí el tema justamente del humor negro, o sea, el primer lugar como que me pegó para trabajar fue desde el concepto de lo siniestro de Freud, ¿no? O sea, cuando Freud plantea como uno de los fenómenos, ¿no? Que tienen que ver con la presentación del aparato psíquico, ¿no? Habla de esta experiencia, que él además llama o experiencia de lo siniestro o la experiencia de lo ominoso, que tiene que ver con hacer que de repente en un ámbito de mucha familiaridad emerja lo que es no familiar, ¿no? O sea, como en un ámbito de vida cotidiana, que de repente aparezca este elemento que es extraño, el alien, ¿no? O sea, la imagen además que hemos visto una y otra vez, que además incluso Gille, que en su trabajo vinculado al cine, releva, ¿no? O sea, en la película Aliens cuando sale, lo vieron, ¿no? Sí, sí. O sea, cuando sale el monstruo de la panza, ¿no? O sea, como que de alguna manera un tremendo momento de emergencia de eso que uno en principio se piensa que no debe existir ahí. Y el tema de, o sea, en relación a esta cuestión, ¿no? Del humor negro, pensaba cuánto el humor negro también tiene que ver, se acerca, coquetea con el género del horror, que está muy sostenido sobre todo por esta lógica de lo siniestro. Y entonces empecé a pensar un poco, bueno, qué es lo familiar, qué es lo no familiar cuando hablamos de humor negro. Yo tengo esta idea, o sea, he oscilado un poco, ¿no? O sea, mientras estaba pensando decía, bueno, todo el humor es humor negro, pero al mismo tiempo pensaba, no, hay cierta especificidad que tiene que ver justamente con la cuestión esta de los tabúes, ¿no? Ahora, y sobre todo con hacerse cargo de esos tabúes, traerlos a la superficie, darle cierta visibilidad. Sobre todo, cuando hablamos de tabúes, estamos hablando de estos temas que tienen una articulación discursiva muy restringida. O sea, sabemos que hay toda una construcción de doxa que dice, de la muerte hay que decir A, B, C y D. Del suicidio hay que decir A, B, C. Ya saben, me conocen. ¿Ah? No puedo. Exacto. Decía, de la muerte hay una construcción discursiva que está establecida y que de alguna manera nos marca desde un deber ser fuerte, qué es lo que se puede decir. También del suicidio, también el tema de la pedofilia, como trabajaron acá, el tema de, ni que hablar, por ejemplo, pienso en atentados terroristas, ¿verdad? O sea, lo que es la violencia, la desgracia, que afecta al otro y también que afecta a uno mismo. Y de alguna manera creo que hay en ese trabajo del humor negro, cuando se fija en ese tipo de objeto, algo que tiene que ver justamente con una cuestión siniestra. Es como que traer a un cierto territorio, ¿verdad?, de familiaridad, algo que es extraño o extranjero justamente porque está hipercodificado. Porque el humor negro lo que hace es como que nos da vuelta a la tortilla, ¿no? O sea, de alguna manera nos permite decir aquello que no puede ser dicho. En ese sentido entonces está como jugando contra lo simbólico, en el sentido lacaniano, ¿no? O sea, lo simbólico como construcción fuerte a nivel de lo que es el universo de la doxa. Pienso que hay algo interesante en el humor negro que tiene que ver con develar. También el humor negro nos expone a nosotros justamente a todo este registro de objetos que están súper disciplinados y que uno puede intentar cierta sacudida, que creo que es interesante, por ejemplo, a nivel del arte. En gran medida el arte tiene que ver con eso también, tiene que ver con desestabilizar.
con ubicarnos en un lugar diferente frente a todo esto que aparece súper, hiper producido por el mundo de la doxa. O sea, creo que en gran medida el arte tiene que ver justamente con enfrentarnos de manera fuerte a la experiencia de lo siniestro. ¿Pero por qué? Sobre todo porque la experiencia de lo siniestro siempre nos desestabiliza. Yo creo que también esto se realiza desde el pensamiento, o sea, acá porque tenemos gente que está operando ya en un registro más de arte, yo tengo que defender la docencia y pensar que un ámbito de clase necesariamente debe ser siniestro, ¿no? O sea, en el sentido de que sabemos, ¿no? Que la gracia es justamente este ejercicio violento de hacer que todo esto que está tan articulado de manera liviana, ¿no? Familiar, pienso en el concepto de humor blanco, contraposición al humor negro, ¿no? Que es este humor de familia, este humor edípico, ¿no? O sea, como que el trabajo en clase, sobre todo, no solo de docentes, sino también tiene que ver obviamente con los que estudiantes traen, ¿no? Que tiene que ver con desestabilizar, ¿no? Ese deseo ya súper establecido y codificado. Ahora, pensaba o sea, desde este punto, ¿no? Pensaba como el humor negro, al mismo tiempo que hace emerger algo, ¿no? O sea, es muy el humor negro opera como el inconsciente, de alguna forma. No es casualidad que Freud, o sea, incluso se planteó acá, ¿no? O sea, no es casualidad que Freud le preste tanta atención a la cuestión del humor, que trate incluso de distinguirlo del chiste, ¿no? O sea, sabemos que o sea, el humor está de alguna manera jugando en los mismos términos que el aparato psíquico y la emergencia del aparato psíquico. Ahora, creo que el tema para mí, en relación justamente a esta emergencia, este develar, ¿no? Del humor, esta cosa inconsciente del humor, tiene también este otro lado que es de disciplinamiento. De disciplinamiento, como este aspecto apolíneo vinculado a esto otro que tiene este potencial dionisíaco o desarticulador. En la medida en que estamos en esta operación de disciplinamiento, yo creo que ahí es cuando el humor también empieza como a codificarse. ¿Por qué planteo esto? Sobre todo para retomar algo que dijiste, que me gustó mucho, que es el tema de la risa boba, ¿no? Y el reírse de todo. Yo creo que cuando se hace humor negro, no es lo mismo, no es lo mismo reírse del otro que reírse de uno mismo. Para mí reírse del otro, yo creo que termina de alguna manera operando en la reificación de justamente este vínculo de dominio sobre el otro, que sabemos que es lo que marca a Occidente, y lo que estamos viendo que pasa hoy tiene que ver con eso, con ese tipo de modelo epistemológico, ¿no? O sea, yo existo en la medida en que puedo liquidar a otro, ¿tá? Ahora, para mí el humor negro, o sea, importa y adquiere esta cara estético ideológica fuerte, desarticuladora, cuando de alguna manera es capaz de hacerse cargo de ¿qué? De reírse de uno mismo. Sí. ¿Qué es lo que me hubiera gustado con Sarah Silverman? Bueno, me río porque habla de los mexicanos. Convengamos, el humor negro tiene esta cosa también de reaccionar contra lo políticamente correcto. Y es interesante también, y pienso cómo esta generación está tan interesada en este fenómeno, porque de alguna forma creo que a ustedes los libera por un momento el humor de decir lo que hay que decir acerca de las cosas. Es como que, ay sí. O sea, en la clase con Marisol no, tenemos que decir todo lo que hay que decir. Entonces, cuando hay humor negro, como que no, me río, me divierto, que digan mongólico, que digan lo que fuera, ¿no? O sea, es como que les permite acceder a un mundo deseufemizado de alguna forma. Sí. Ahora, la cuestión para mí, como les digo, tiene que ver con volver o entender que la risa interesante, la risa de verdad dislocadora, esa de wow, esa para mí tiene que venir de la risa que tiene como objeto al propio sujeto. O sea, para mí primero es acerca de reírse de uno mismo, en el sentido de desestabilizarse, de subvertirse de alguna forma, ¿no? Y yo creo que ahí es cuando uno en principio puede pensar en entender esa distinción entre la risa boba y la risa que no es boba. Es la que, en definitiva, creo que la risa boba deja las cosas como están, ¿no? O sea, nos da un descansito, nos da permiso
justamente de sentirnos arriba. Creo que la risa sobre uno tiene que ver justamente con el último horizonte de lo siniestro, ¿no? Que tiene que ver con realmente desarticularnos, ¿no? Forzarnos a estar en un lugar o a ocupar un lugar que no estamos. Que en el fondo creo que es lo que el humor es eso, ¿no? El humor siempre tiene que ver con ubicar, poner cosas juntas que no tienen que ver, ¿no? Vieron que el humor es una cuestión bien de desubicación, ¿no? De descolocación. Por eso nos reímos de las caídas, ¿no? O sea, es como una... ¿Perdón? De dislocación. Exacto. O sea, por eso nos reímos, como decía, de la caída. La caída para mí siempre es como una imagen perfecta de lo que es el humor mismo. O sea, en el humor siempre hay algo que cae, lo simbólico, ¿no? Y que tiene que ver con la castración. Es muy psicoanalítico esto, pero bueno, es como me llevó ahí. Y escuchen, y solo Freud, o sea, Lacan lo dejé en costado. Pero a lo que voy es o sea, reitero esta cuestión de, o sea, si pensamos en un aspecto político del humor, para mí tiene que ver con la castración del cínico. ¿Ah? O sea, como que creo que está ahí. Yo creo que en buena medida muchos de los problemas que enfrentamos hoy como sociedad tienen que ver con resistir la castración o si no ubicar la castración en el otro. Yo creo que de alguna manera es como que siento que el humor permite ejercer violencia sobre uno, sobre la estabilidad que uno ocupa, y ese creo que es un lugar interesante, el de deshacerse a uno mismo, permitir que de alguna manera el inconsciente emerja, en lugar de ubicarlo todo en lo otro, que sí es un gesto que en definitiva para mí es como cortoplacista y reiterador de la doxa. Y eso es lo que en principio quería decir. Recomiendo 2 o 3 películas de humor negro. Obviamente una que tienen acá, o sea, la que estaba en principio, era parte y acompañaba la presentación, que es la del Dr. Strangelove, la de Kubrick. Creo que les puede interesar, o sea, ahí hay todo un registro que él está trabajando, que creo que tiene mucho que ver con cierto cine que hacen los ingleses, sobre todo en la década de los 40, por ahí, que unos estudios llamados Killing. Les recomiendo una película que se llama The Lady Killers, que es de Alexander McKendrick, y que exploren en lo posible el cine de estos estudios. Siempre he dicho más de una vez que sería lindo que hubiera en audiovisual materias que dieran cuenta de este tipo de cine. Obviamente está el mundo de los hermanos Coen. Yo creo que el tema del humor negro en los hermanos Coen me da la impresión que como que va variando de película en película. Fargo es un clásico en ese sentido, y verán qué lindo esta tensión. Siempre pienso que en Fargo es como que tenemos justamente este encuentro de mundos, esta dislocación, ¿no? Un universo súper blanco, ¿verdad? Esta cosa abierta, marcado por la sangre, como que me parece una figuración ya muy a nivel de puesta en escena de lo que es el propio mundo del humor negro, ¿no? Que es reírse al mismo tiempo que se da la desgracia, ¿no? O sea, este juego entre estas dos cosas. Y luego sí hay una película que recomiendo sobre todo esto para la gente de audiovisual, aunque puede ser para varios, ¿no? Hay una película muy interesante de culto ya que se llama Heathers, que es del año 88, el director es Michael Lehmann, que trabaja desde una perspectiva del humor el tema del suicidio, sobre todo el suicidio adolescente. Uno de los mejores guiones creo que sean, de verdad. ¿La conocen? Sí. Genial. ¿Y coincide conmigo? No, mi nombre es Heather, es por eso que lo conozco. Ah, pero no, ¿sos uruguaya? No. No. Ah, bueno, bienvenida. ¿Pero que sos de intercambio? No, vivo acá. Ah, bueno, está. Pero bueno, esa película francamente la recomiendo, sobre todo que creo que intenta hacer una construcción del joven, del adolescente, muy diferente a lo que se venía haciendo, sobre todo como revisando un poco el paradigma de los años 80, bien de Reagan. Creo que hay un ingreso interesante al mundo del grunge, también de los 90. Esta película como que marca un poco un antes y un después. Y por momentos, o sea, es una película de mucho color, saturación, pero al mismo tiempo creo que hay todo un juego con el sonido que de manera interesante coquetea bastante con Doctor Strangelove, que vieron que, no sé si vieron la película de Kubrick, ¿la vieron? Sí. Vieron que ahí justamente la tensión está, por ejemplo,
cómo comienza y cómo termina la película, ¿no? Que tenemos imagen de bomba al principio, al final, perdón por el spoiler, explotó todo, pero lo tenemos acompañado de una música que establece contrapunto, que es interesante, una música casi como que viene no sé si es música de ascensor, pero música como de comedia liviana, ¿no? de Hollywood de los años 50. Heather es un poco pega también en este registro, y creo que ahí en eso, ¿no? O sea, que nos permite ese distanciamiento con respecto justamente, bueno, acá está la verdad de la bomba en el fondo, que es un objeto estetizado, idealizado, esta cara complicada también de lo que es nuestro vínculo con la violencia, que emerge de esta manera, sobre todo en el cine, que Kubrick lo que hace es explicitarla, y yo creo que ahí es, siempre pienso que el mundo de Kubrick, sobre todo en esta película en particular, tiene mucho que ver justamente con explicitar eso que asumimos como doxa, que hablaba en referencia al humor negro. Y bueno, en principio eso es lo que puedo decir. Lean a Freud, y vean cine. Gracias.